Saludo fraterno para todos quienes nos pueden escuchar esta mañana. Gracias una vez más por permitirnos compartir este agradable y maravilloso tiempo que es el poder hablar acerca de las cosas del reino de los cielos. Quiero empezar compartiendo lo que el apóstol Pablo, hablando acerca de la oración, nos enseña, y creo que es algo sumamente importante que nosotros como creyentes necesitamos hacer todos los días de nuestra vida. En medio de toda crisis, en medio de toda situación, la oración siempre será un recurso maravilloso. Pablo dice, hablando una carta a los Colosenses en el capítulo 4, verso 2, dice: perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. Pues sí, una especie de mandato. Pablo nos enseña que debemos tener a la oración como algo sumamente predominante en todas las cosas que hacemos. Es indiscutible que lo más poderoso que un cristiano puede hacer es orar. Piensa por un momento, ¿qué tiempo dedicas a la oración cada día? En situaciones difíciles, ¿es la oración tu primer recurso o es el último recurso el cual lo utilizas? Quizás fue esta una tendencia de todos los seres humanos en dejar la oración como último recurso, seguramente. Y eso es precisamente lo que creo que impulsó al Señor Jesucristo en su modelo de oración, enseñar a sus discípulos y por ende a todos nosotros, y recordarnos que debemos buscar, que debemos pedir y que debemos llamar al hablar con nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es saber que a través de la oración nosotros podemos comunicarnos con Él y hablar de una manera simple, de una manera sencilla como amigos. Pero, ¿te ha pasado que a veces no te dan muchas ganas de orar? Que hay momentos en los cuales sabemos que es difícil dedicar tiempos a la oración, pero que aún así no tenemos o no sentimos las más mínimas ganas de orar. A veces hay problemas, a veces hay situaciones un poco que están golpeando nuestra vida y nos desanimamos. Y lo que sucede o ocurre es que dejamos de orar y dejamos a un lado uno de los recursos o el bien más importante o de los importantes que Dios ha dado a todos nosotros como creyentes. Y lo que sí debemos entender es que si algo importante que todo creyente debe saber sobre la vida cristiana es que la oración será como tus pulmones, como los pulmones que nosotros tratamos para respirar. Pero claro, si no tenemos pulmones, evidentemente no podemos respirar. Asimismo es la oración. Si no tenemos una oración diaria, no tenemos esa vital e importante comunicación con nuestro Padre Celestial. Pero claro, a veces hay momentos por los que el desánimo, por el mal humor, los problemas que acarrean nuestra vida, o simplemente a veces agotados de nuestro trabajo y de nuestra vida cotidiana, no queremos dar un tiempo pequeño a veces a la oración. Pero pensemos de una forma simple y sencilla, la cual nos ocurre a todos cada día de nuestra vida. Si nosotros hacemos una especie de revisión de todo lo que hacemos un día, seguramente nos damos cuenta que cada día nos levantamos, saludamos con nuestra esposa, hablamos con los hijos, desayunamos, vamos al trabajo, almorzamos, retornamos a nuestra casa, cenamos y nos permitimos o nos vamos a descansar. Y es posible y es más que seguro que casi nunca fallamos en tener esta rutina en medio de nuestra vida. Sin embargo, a veces no tenemos esa misma prolijidad y nos olvidamos de la oración que debe ser la parte medular de nuestra vida cotidiana. Bueno, y si a veces tenemos tiempo de oración, pues simplemente le damos a la oración un pequeño espacio y nos dedicamos simplemente con nuestra oración a una simple acción de gracias por nuestros alimentos, por nuestro trabajo, por nuestro sueldo, por nuestra familia. Y no por decir que esto está mal, pero no profundizamos dándole el valor que la oración debe tener en todos nosotros. Pero entonces, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué fallamos tanto a veces en dedicarnos a la oración? ¿Por qué creen que sea la respuesta? Y parecería un poco compleja la respuesta, pero sencillamente es muy simple. No oramos porque tenemos falta de fe. Así es, falta de fe. Nuestra confianza en Dios ha sido disminuida en algún grado. Mira las palabras de Jesucristo, nuestro Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 14, dice: yo soy el buen pastor.
y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué precioso versículo nos enseña Jesucristo cuando Él dice que Él es nuestro pastor y nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Pero ¿cómo nos puede conocer si no damos tiempo de oración, no buscamos su rostro por medio de la oración? Pues va a ser muy difícil porque dice el Señor que nosotros le conocemos y Él conoce a sus ovejas. Nadie puede engañar a Dios. Cuando alguien ha abandonado la oración en el lugar secreto, Él lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque su palabra dice claramente que Él conoce a sus ovejas. ¿Tú eres una oveja del Señor? Seguro que sí, debes reconocer que Él te habla a través de la oración. Es necesario entonces que nosotros, si hemos notado que estamos un poco alejados, apartados, opacados en medio de la oración, pues es necesario que nosotros restablezcamos nuestra vida de oración considerando un propósito pleno en todo lo que nosotros hacemos. Si notamos que estamos siendo deficientes en esta práctica que es tan vital para desarrollar una vida victoriosa en medio de todo lo que hacemos. Recordemos claramente lo que dice el libro de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente, qué hermoso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos acercarnos con una libertad absoluta al trono, a la casa del Señor, para que nosotros alcancemos misericordia y hallar gracia en medio de toda dificultad. Si tú tienes la necesidad de su misericordia y de su gracia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues sencillamente, como dice Hebreos, acercarte a su trono para que podamos recibir esto tan precioso de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a su presencia, es necesario que nosotros podamos reconocer que hemos perdido ese deseo por la búsqueda y por la intimidad con nuestro Padre. Debemos ser honestos con Dios y pedirle a Él que Él ponga en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de esa manera, ¿qué vamos a lograr? Pues simplemente restablecer nuestra comunión con nuestro Señor. Qué hermoso y qué hermoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si hemos dejado de orar de la manera que creemos, que sabemos que debemos hacerlo, y cuando dejamos o cuando sentimos que no tenemos ganas de orar por cualquier cosa que esté pasando, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues sencillamente, amigo que me estás escuchando, hermano que me escuchas, simplemente orar. Si llegas a un momento de desgano en involucrarte de manera personal con nuestro Padre, la única forma de vencer todos los obstáculos es mediante la oración. Hablar con Dios un par de minutos o el tiempo que tú consideres en medio de tu vida va a ser el mejor ejercicio para fortalecer y avivar una buena vida espiritual. Mira, qué hermoso es lo que podemos ver en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías nos enseña algo poderoso. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Te das cuenta? Si tú notas claramente esta posibilidad que Dios nos da, este regalo que Jesucristo nos está dando, cuando nosotros le supliquemos y cuando nosotros le invoquemos, dice que Él va a escucharte. Claramente Jeremías nos está enseñando que el Señor está esperando que tú y yo nos acerquemos en oración. Si verdaderamente decimos ser creyentes, lo demostraremos en nuestras oraciones. No solo en nuestra frecuencia, sino también en la intensidad con la que la hagamos. Es sumamente importante. Entonces, cada uno de nosotros, quienes confiamos y creemos que la oración es un recurso importante, debemos ser como los discípulos del Señor Jesucristo, que en un momento, en una etapa de su vida, le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué creen cuál es la respuesta? Jesucristo dijo muy claramente, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pidámosle a Dios entonces que Él aumente nuestra fe. Pero para que nosotros le pidamos que aumente nuestra fe, evidentemente necesitamos a la oración nuevamente. Hermano querido, familia que escuchas, no dejes que cualquier situación que esté pasando en tu vida limite tu tiempo de oración.
Recuerda que la oración del justo es un recurso poderosísimo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si percibes que has dejado a un lado tu vida de oración, simplemente proponte reavivarla y de esa manera tú y yo y todos quienes hemos puesto en la oración nuestra confianza para llegar a Jesucristo, pues vamos a ver grandes y grandes resultados. Eso te lo aseguro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así nos enseña. Que tengas un gran día y que Dios te bendiga.